calle. Y las noticias nos las trae a esta hora Eduardo Hernández. Ahora sí, Eduardo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Dianita? ¿Cómo amanecieron? Bien, sí, señor. Eduardo, Bueno. con muchas preguntas, como siempre, por parte de los oyentes, y creo que una de las más importantes en esta mañana tiene que ver con Corabastos. La gente está preguntando, ¿todavía puedo ir? ¿Está abierto? Los casos que se han presentado pueden que alteren los productos que se compran en Corabastos. Si yo voy y compro fruta, papa, me puedo contagiar de las personas que están contagiadas. ¿Qué hago con Corabastos? Bueno, listo. Eso es una situación que está en análisis por parte de las autoridades. Por ahora, Corabastos va a seguir abierto porque es que estamos hablando de la central de abastos que acopia el 20% de los alimentos de todo el país. Es decir, esto no es tan fácil como, por ejemplo, ocurrió en la central minorista de Medellín, de cerrarlo por algunos días. Eso no va a ser muy probable en Bogotá, todo para garantizar el abastecimiento. Pero claro, usted se está refiriendo a que ya tenemos 12 casos confirmados de COVID-19 allí en la central. Las autoridades en todo caso sí están preocupadas. Pero bueno, me parece interesante eso que usted menciona del manejo de los alimentos, porque muchos de los que consumimos en la casa provienen precisamente de esa central de abastos. Sí, señor. Allí lo que dicen los expertos que es, basta con que usted pues tenga su mercado, lo puede manipular, digamos, puede lavarlo, si quiere, por ejemplo, puede lavarlo, por ejemplo, con agua abundante, 1 litro de agua, y a ese litro de agua le pone media cucharadita de hipoclorito de sodio. Ok. Y con esa sustancia usted puede lavar las verduras, las frutas, y de ese y pues así no va a tener ningún inconveniente. Hay que decir algo, y es que los expertos dicen que este virus no se transmite por la ingesta. Ok. Este virus se transmite es cuando esas partículas tienen contacto con nuestras vías respiratorias, sea con la nariz, o sea con la boca, o sea, por ejemplo, con los ojos. Entonces, la recomendación es, cuando usted termine de manipular el mercado, lávese las manos, después de haberlo guardado y demás. Durante todo ese periodo evite llevarse las manos a la cara, y de esa manera usted va a estar seguro y no va a tener problemas con este tema del coronavirus. Esa es como la principal recomendación que hacen los expertos. Ya que usted me está mencionando tema Corabastos, le propongo otro tema, y es que se están reactivando hoy 17 empresas de la construcción, tanto de obras civiles como de obras privadas. ¿Y sabe cuántas se presentaron para ¿Cuántas? poder empezar? 600. No. Y solo 17 van a poder empezar a funcionar. Muchas de esas no cumplen con las condiciones, no tienen la infraestructura adecuada para garantizar el distanciamiento social o para garantizar que la gente pues tome las medidas de higiene suficientes para evitar el contagio. ¿Sabe también qué está teniendo en cuenta el distrito? ¿Qué está teniendo Los en cuenta? protocolos de transporte, de llegada de los trabajadores a sus sitios Si de van a trabajo. tener que llegar en Transmilenio, si les van a mandar rutas, etcétera. Exactamente, entonces el distrito lo único que está pidiendo o está exigiendo es que esas personas no se movilicen por ninguna razón durante las horas pico. Entonces ellos podrán empezar su jornada laboral, por ejemplo, a las 10 de la mañana, eso tendrán que establecerlo, y en lo posible no utilizar el Transmilenio, que les pongan algunas rutas, que les faciliten bicicletas, que lleguen en patinetas, caminando, en algún otro medio de transporte diferente a Transmilenio, para garantizar que no se llegue a ese 35%. En todo caso, seguimos viendo mucha gente en las calles, Dianita, a pesar de que, mire, solamente 17 empresas han empezado a trabajar, y yo no sé si usted también le ha pasado, pero empieza uno a notar que en Bogotá ya hay mucha gente, mucha más gente en la calle que, por ejemplo, lo que ocurrió la semana pasada. Le decía yo, Eduardo, que hay lugares en los que ya el trancón es habitual. Nos mandaban hace un momento una foto de la avenida Boyacá con Américas, y está congestionada como está congestionada, digamos que no al nivel de un día particular, pero hay demasiados Pero antes no carros. veíamos trancones, la semana pasada no se veían señor. trancones. Esto obviamente pues está haciendo que las autoridades se pregunten qué está pasando, porque el lunes era entendible porque estábamos muy encima del anuncio de que no iban a entrar a trabajar las empresas de construcción y manufactura, pero bueno, ya estamos a miércoles, ya sería hora de que efectivamente bajara un poquito más el flujo de personas en la calle. En todo caso, le puedo contar que desde que comenzó la cuarentena se han impuesto 7.500 comparendos a ciudadanos que han tratado de ingresar al sistema sin estar debidamente acreditados, es decir, sin tener las debidas excepciones. Transmilenio, ¿usted tiene cifras de Transmilenio, Eduardo? ¿En cuanto cómo a qué? está? 20% de ocupación, Ok. tanto lunes como martes, y vamos a ver qué arroja las cifras de hoy.
pero acuérdese que la cifra a la que no podemos llegar en ningún caso es la del 35% y preocupa especialmente lo que está pasando con los buses zonales, porque son aquellos donde se está viendo que hay más congestiones de personas saliendo a la calle. Acuérdense que si ustedes no están, su empresa no está acreditada debidamente, usted no debería salir a la calle, sino debería por ahora permanecer en casa. Le traigo varias cifras que son noticias hoy. Espere, Eduardo, antes de que me las diga, porque yo no quiero que lo interrumpan de pronto. Ernesto, adelante. Eduardo, señor. le habla Ernesto Morales, amo y señor de la radio en Latinoamérica. Eduardo, ayer mi chef personal que tengo aquí en la casa estaba preparando un pato a la naranja, una comida corriente de todos los colombianos, algo típico. Me preocupa pues que el pato sí lo traemos importado, pero la naranja temo que el chef la haya conseguido en este lugar, en este sitio asqueroso que usted menciona, Corabastos. ¿Qué otro lugar entonces tenemos nosotras las personas de bien para conseguir las frutas y los vegetales? No, pues está consiguiendo frutas y vegetales en cualquier supermercado, el que usted prefiera. Eso sí, hay algo que está garantizado durante toda esta cuarentena y en algo en lo que se han esforzado las autoridades es por mantener ese abastecimiento a los principales supermercados. Entonces, pues usted puede acudir al de mayor confianza, sin ningún problema. Pregunta, ¿qué tanto hay que lavar los vegetales? ¿Los vegetales? Sí. Ay, Dios. Bueno, no, pues yo no soy, le confieso, no soy amo de casa, pero lo normal es que esa es una práctica que no solamente venimos haciendo desde que empezó toda esta cuarentena, sino que normalmente las amas de casa y las personas que manipulan los alimentos en el hogar, esas personas normalmente lavan los alimentos. La idea es que mantengan esas mismas rutinas de lavado. Me refiero a las personas que están en coma. Ay, no, ay, por Dios, Ernesto, no. Eduardo, sigamos con la información. Usted me dijo que me tenía varios datos. Sí, cifritas que le traigo para hoy. Mire, Colombia en 24 horas tuvo el registro más alto de casos confirmados de coronavirus. ¿Cuántos? En 24 horas, 352 nuevos casos. Ya la cifra total en Colombia está en 5.949, es decir, de aquí a mañana seguro pasamos ya los 6.000. En cuanto a la cifra de fallecidos, también 16 muertos más. La cifra total llegó a 269. A propósito, hay una historia terrible que ocurrió en Cartagena, Dianita. Muy triste. ¿Qué pasó? Imagínense que un joven de 29 años sin ninguna enfermedad de base empezó con esta maluquera, la fiebre, la tos, dificultades para respirar, le practicaron la prueba del COVID-19, pero el joven siguió empeorando. Entonces llamaban a las autoridades en Cartagena y le decían, no, llame a su EPS. Y entonces llamaba a la EPS y no, llame a la autoridad en Cartagena. Pero es que necesitamos una ambulancia porque el señor se nos está poniendo muy malo. No, pero entonces llame y así entonces se pimponearon. La familia finalmente terminó llamando un contacto que tenían en una clínica, les mandaron una ambulancia, lo llevaron hasta la clínica, lo revisó un médico en la ambulancia, ni siquiera lo bajaron. Y ahí el médico dijo, no hay mérito para hospitalización, lo devolvieron para la casa. No puede ser. Y a la mañana siguiente volvieron a llamar, le dijeron, mire, este muchacho está cada vez peor, le volvieron ahora sí a mandar una ambulancia autorizada por la EPS y lamentablemente el joven terminó perdiendo la vida. No puede ser. Ocurrió en Cartagena. ¿Cuántos años? 29 años, un muchacho muy joven. No. Muy joven. Peladito. Y aquí, digamos, el gran temor es que eventualmente los médicos estén tomando decisiones en el sentido de no querer congestionar los hospitales y en eso pues creo que tienen razón, pero tienen que ser muy cuidadosos a la hora de diagnosticar esta enfermedad. Cuando al joven le llevan la ambulancia por segunda vez, en ese momento sí ya se había confirmado y había salido la prueba que efectivamente era positivo para COVID-19. Entonces el tema es muy complicado y los médicos allí tienen que tener un criterio y así como dicen, que Dios los bendiga y los ayude a tomar las mejores decisiones porque imagínense, tienen la vida de la gente en sus manos. No puede ser. 450.000 subsidios de desempleo se han pedido hasta el momento. La cifra de desempleo oficial de marzo se va a conocer mañana y ténganse porque va a estar dura. Porque esto ya nos arroja que casi 500.000 de personas se han quedado sin trabajo como consecuencia de esta cuarentena y hay 14.000 más que están en lista de espera porque ya las cajas de compensación se quedaron sin plata para dar estos subsidios. Y le tengo más datos y esta vez tiene que ver con la población carcelaria. Solamente en la cárcel de Villavicencio hay más de 300 casos, 306 para ser preciso, de coronavirus.
Y en el resto de penales, si usted suma lo que ha pasado, por ejemplo, los casos de la Picañeña, de la Picota, de la cárcel de Guaduas, ya tenemos en total 318 casos de personas con COVID-19 en las cárceles, que Y como ahí ustedes el saben, contagio sí va a ser, pues imagínense con ese nivel de muchísimo. hacinamiento. El gobierno tomó recientemente la decisión pues de empezar a excarcelar y a descongestionar las cárceles, sacarlos para que paguen prisión domiciliaria, pero es un proceso que va avanzando muy lentamente. Aquí en estos micrófonos lo contábamos, eso tiene que pasar por las manos de los jueces, y hasta el momento han excarcelado a tan solo un poco más de 100 personas, de un total de 5.000 que se espera salgan de las cárceles, así que el proceso va mucho más lento que el avance del COVID-19 ahí en las cárceles. Don Ernesto, ¿su gato está maullando por allá? ¿Se le escucha? No, es un perro, solo que estudió idiomas en Londres, Diana. Ah, ok, discúlpeme. Hay una situación que me está preocupando Dele bastante, comida. Eduardo. Señor. Y es el tema de la sintomatología del coronavirus, que en un principio se decía que solamente era por dolor de cabeza y dificultad al respirar, algunos con tos, otros con principios de gripa. Pero yo siento que el virus está mutando. Conozco el caso de un joven, sobrino de una de las sirvientas esclavas que tengo acá en la casa, a las que le alimento el cuerpo. Dios. Me contaba que su sobrino murió por una pequeña roncha en una rodilla. No le prestaron atención al principio. Él llamó, no le prestaban el servicio de ambulancia, llamó a la EPS, le decían que no le daban cita por un enrojecimiento en una rodilla. Llamó a todas las entidades y nadie le prestaba atención. Tomó la decisión entonces de cruzar la calle para ir a la farmacia a comprar algo para untarse ahí, una cremita para untarse en la rodilla, y lo atropelló un camión. No puede ser. Sí. El punto es, ¿cuál es la pregunta? Sí. Ninguna, simplemente que atentos. Si le sale un Ernesto, maldita enrojecimiento en la sea, rodilla, cuidado Ernesto, con no eso. nos interrumpa Maldita para sea. esto, Ernesto. Oiga, pero ya que usted está mencionando el tema de los síntomas, Ernesto, le tengo un dato. Imagínese que en China hay una No, es revista que cuando lo especializada atropelló en el temas camión, científicos. antes de morir, sintió dolor de cabeza, dolor en el pecho. Ay. En fin. No tiene nada que ver. Vaya, Oiga. calle al gato más bien. Oiga, Ernesto, hay una revista científica en la China que se llama Frontiers in Public Health. Y esa revista publicó un estudio que señala que los efectos del coronavirus, los síntomas, le dan mucho más duro a los hombres que a las mujeres. Pero es que a ustedes les da más duro Entonces, una gripa, les da más duro todo. Hago claridad. La posibilidad de contagio es la misma para hombres y mujeres. Pero dice esta revista científica, además con las evidencias que han tenido sobre el comportamiento de la enfermedad allá en ese país, es que le está dando más duro y es más letal para los hombres que para las mujeres. Chile Y le es han más dado más probable duro. que los hombres terminen en unidades de cuidados intensivos que las mujeres. Vamos a ver si esto resulta cierto mí o me no. dio Por ahora duro, lo sí, dice una señor. publicación en la China. Eduardo, Señor, una preguntita rápida. Señor. Pues según lo que dice el ejecutivo del ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, 1.070 compañías hicieron petición de hacer despidos masivos de trabajadores. Si esto no es aprobado por el gobierno, no hay ningún problema, porque mucha gente está muy asustada con ese tema, Eduardito. Ahí, ¿qué pasa? Si el gobierno no autoriza, no las pueden echar. Si los echan, ¿qué pasa con la empresa? sí, O sea, pues ahí digamos ¿Hay la de qué empresa... asustarse, mejor dicho? La empresa efectivamente podría enfrentar algunos problemas legales, pero vamos a ir a la práctica, mi querido pirata, y es que ya hay muchas empresas que están completamente ahogadas. En una encuesta que se hizo recientemente, se decía que el 36% de esas empresas podrían sobrevivir solamente un mes pagando salarios y sin recibir absolutamente nada, que es la condición en la que están muchas empresas hoy en Colombia. Es el caso, por ejemplo, de Avianca. Avianca, ¿sabe qué dijo? Mire, nadie me está prestando plata. Yo necesito plata para poder mantener los empleos de alguna manera, a pesar de que ya incluso hubo acuerdos con muchos de los pilotos y trabajadores para que pidieran licencias no remuneradas. A pesar de todo eso, Avianca tiene que responder con unas obligaciones, digamos, monetarias. Y a pesar de todo eso, los bancos no les están prestando plata, porque es que si usted se da cuenta, para el sector de aeronáutico, pues las perspectivas, lo que viene hacia el futuro es demasiado sombrío y para los bancos es un riesgo terminar prestando el dinero, así tengan como respaldo al gobierno nacional y el Fondo Nacional de Garantías, que está ofreciendo el 90% del pago de esa deuda en caso de que el acreedor no cumpla. A pesar de todo eso, insisten las empresas, insisten las compañías en que los bancos no están haciendo sus desembolsos por estos temas de los riesgos y de lo que se viene hacia futuro, por este tema de la incertidumbre, porque en realidad nadie sabe qué va a pasar. Doy fe de ello, mi querido Eduardiño.
Ahí ¿Sí? está complicada la situación para mucha Me gente de hicieron las un Eduardo. préstamo, solicité un préstamo y no me lo aprobaron. Bueno, Ahí está. Y ahí Chile está. es emprendedora y todo. Oiga, les tengo un datico de cierre, Yo se la Chile, ¿a este apruebo. le interesa a usted? El Ministerio de Dígame, Salud ya advirtió que los niños van a tener que estar encerrados por lo menos hasta el 31 de mayo. Por lo menos. Y encerrados no es solamente que no puedan ir al colegio. Ya aclaró el gobierno que ni siquiera pueden utilizar los espacios públicos ni las zonas comunes de los conjuntos residenciales. Encerrados es encerrados. O sea, en la casa. en la casa, Casa a casa. casa a casa, ni siquiera asomándose Vea, a la ventana. Eduardiño, Y todo esto por cuenta de que Yo los ya- niños son un factor muy importante de contagio del virus. Ellos obviamente es más difícil garantizar que se te pongan un tapabocas, que no se lleven las manos a la cara, que no toquen superficies, que se laven las manos. Y esa es la razón básicamente por la cual el gobierno ha Sí. tomado la decisión de mantener esa restricción, ese acuartelamiento estricto en el caso de los niños. Y se está revisando cómo se podría ablandar esa medida, pero eso sí en cualquier caso después del 31 de mayo. Eduardo, completamente de acuerdo. Yo Espéreme estoy un segundo, mentalizada que nos don vamos de Ernesto. aquí hasta diciembre maldita sea. con el tema de las Gallego. yo no clases puedo, virtuales yo no me también. vuelvo a salir a la calle. Sí, todavía no sabemos qué va a pasar y qué decisiones va a tomar el gobierno con relación a las clases virtuales, pero por lo menos en la salida de niños sí el tema se va a demorar. Ahí está. 8:20 ahora sí, don Ernesto, para cerrar, para poder despedir a Eduardo, señor. Ayer a la 1 de la mañana más o menos bajé 3 pisos hasta mi cocina gigante a sacar un vaso de leche con galletitas de chocolate porque yo también hago cosas yo mismo para sentirme útil. Y estaba sentada en el comedor de la cocina mi abuela y sentí que tosió un poco. ¿Debo preocuparme? No, No. Seguro. pues puede ser que se atoró con un poquito de agua, ¿no sabe? ¿Le No, preguntó es por qué que- estaba tosiendo? No, es que mi abuela murió hace 15 años. Ah, Qué susto. Eduardo, muchas gracias por estar Debo con preocuparme. nosotros. bueno, un abrazo, chao. 8:21 en la calle La Banda Más. Qué horror.